¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos los comentarios que hemos tenido en el video anterior. Hoy estoy con Marcelo, con el campeón aquí. Hacía rato que no venía. Hacía rato, pero siempre un gusto, la verdad, que compartir no solo con vos, sino con todos los amigos de Goldwing que... Todo el mundo preguntando por vos, Marcelo. No, y sí, salud y gracias por... ¿Qué había pasado con Marcelo? ¿Había pasado? Nada. Acá está. Nada, uno va y viene, ¿no? Está de viaje. El hombre millonario. El hombre está en otra cosa. Me gusta. Pero bueno, aquí estamos y eso es lo más importante. Hoy quiero hablar de algo que está pasando, Marcelo. Bueno, te ha pasado a ti, te ha pasado a un amigo tuyo también. Está muy difícil encontrar una Goldwing 2022. Es un tema que viene de hace rato, pero ahora se está grabando, ahora está un poco grave. Bueno, el asunto de la pandemia siempre puso todas las cosas muy raras, pero ahora que casi estamos, gracias a Dios, pasando la pandemia, todavía sigue habiendo problemas y no se arregla el asunto ese de que no hay stock. No hay stock y es una problemática que le está pasando a mucha gente. Están muy caras las motos, eso es verdad. Las Goldwing por lo general valían entre 21, 22, 23 mil dólares. Hoy ya estamos hablando que la más barata sale 25 mil dólares, casi 26 mil dólares con unos fees que te cobran aparte, que antes eso no lo cobraban. O sí cobraban, pero el dealer se hacía cargo de eso, realmente no te lo ponían en la moto. Hoy por hoy ya eso no está pasando. No hay stock. No hay stock. No sé si te has enterado de algo, pero... Sí, o sea, yo hablando con el dealer amigo, más que nada, que es JM, que gracias por patrocinarnos siempre, uno sabe, uno se da cuenta, hablando con ellos, se da cuenta y te dice que el que va a comprar una moto hoy, puede pasar bastante tiempo hasta que se la entreguen. Sí, definitivamente. Cuando eso siempre, toda la vida que yo conozco de Goldwing, uno iba y se llevaba la moto. Cuando ibas a comprarte una moto habían todos los colores. Claro, y uno elegía hasta ahí mismo el color. Como muchos te podían decir, que me pasó a mí con la moto roja, cuando yo me compré la moto roja hace años, que me dijeron, yo quería la azul. Y me dijeron, mira, la azul viene mañana o pasado, espérate 2 o 3 días que está acá. Y yo, claro, como estaba entre la roja... No, pero la roja estaba linda. Claro, no había mucho para hablar en ese momento. Claro, la vi ahí y dije, me la llevo. O sea, pero estábamos hablando de que si el color no estaba... Sí, al otro día o al otro sí, estaba. estaba. Exacto. Hasta el mismo día te decían, vení por la tarde que la mandamos a buscar. Bueno, hoy lo que está pasando te lo voy a contar clarito aquí porque nos han contado esto el propio dealer. No es que lo estamos inventando en ningún lado. Esto está pasando realmente y te lo voy a contar aquí. Y me imagino que en Europa debe estar pasando lo mismo. Sí. Que no solo el problema viene desde aquí, de Estados Unidos, que tiene este problema. No, me parece que el mundo lo tiene. Sí, creo que es algo mundial. Sí. Bueno, lo primero que está pasando es una cosa increíble. Tú me vas a decir, no, seguramente la fábrica en Japón no está haciendo tantas Goldwing y tienen más demanda de lo que pueden producir. No, ese no es el problema. El problema es que las motos llegan, pero no hay plásticos. Los plásticos que van alrededor de la moto, tanto como lo que cubre el motor, lo que posiblemente cubra algún cover de la moto, por ejemplo el cover de adelante o el fender de adelante, que es el guardabarro, sería el estilo... Sí. No lo están trayendo por otro lado, porque la que produce los plásticos por supuesto es otra empresa y esa es lo que está pasando actualmente. Sí, y eso es lo que pasa, que por eso no pueden llegar a venderlo. O sea, que viene la moto... Pero no te la pueden dar porque le faltan los plásticos. Piezas, es una locura lo que te estoy contando. Piezas cosméticas más que nada. Claro, tú vas a comprar una moto de 30 mil dólares y te dicen, no, pero ven a buscarle el mes que viene el fender porque este mes... No puede pasar. Entonces eso es lo que realmente está pasando hoy. Por eso es estas demoras. Y se está transformando en un problema en el sentido de que una persona va a comprarse una moto y le dicen, maestro, vengan 2 meses porque hoy no la tengo. No, sí. Otra cosa que también está pasando
otra cosa que también está pasando es que el transporte desde la fábrica. Japón manda las motos a Estados Unidos o a Europa, ¿verdad? Eso va a un, Sí, a un warehouse, a una nave sería, Sí. a un galpón. A un galpón, exactamente. Y de ahí hacen la distribución a diferentes concesionarios oficiales Honda para su posterior venta, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando? El transporte que cobra un fee que eran $475 más $300 más que te cobran, ahora quieren cobrar 3 veces más de lo que valía originalmente. Bueno, acá lo que pasa es que también entran un par de puntos. Primero, el transporte, no sé cómo será en Europa, pero en Estados Unidos... Yo creo que igual que en Estados Unidos, que en Europa. Bueno, la gasolina es cara. Exacto. Ha subido mucho lo que es el diésel, ¿no? Para que muevan los camiones. Definitivo. La falta de camioneros para mover la mercadería, que eso en Estados Unidos está pasando, que hay Hay déficit. Hay déficit, es verdad. Y todo eso se va sumando a que, Todo salga más caro. claro, que está pasando... No solamente una Goldwing, eso está pasando en un auto nuevo, eso está pasando en diferentes, hasta televisores que aquí valían antes muy barato. Hoy un televisor está $150 más de lo que valía el año pasado. No, hay algo personal, ¿no? Yo me acabo de comprar unos muebles y me demoraron un mes para entregármelos. Sí, bueno, ahí está, mirá, eso es otra cosa. De un mes y bueno. Y tuve suerte. Sí, y la Porque silla me te habían dicho tardó. 2 meses y me demoró un mes nada más. O sea, tuve Definitivo. suerte. Otra cosa que también está pasando, hay una restricción, la fábrica puso una restricción para vender Goldwings a sus propios concesionarios, a sus propios dealers. El concesionario puede pedir un máximo de 6 motos, de 6 Goldwing, surtidas entre DCT, manual y hasta la base. Muy limitado, muy limitado. Esas 6 motos ya se vendieron previo, por ejemplo. Sí, ha pedido, porque uno Claro, pide pedido. una moto y viene al mes. Y viene al mes. Bueno, cuando la moto llega, ya están vendidas prácticamente Claro. todas. A no ser que se haya caído una venta y de ahí casualmente te encontraste con una moto. Claro, Pero en claro. verdad no pasa eso. Sí. Bueno, lo que está pasando es que la fábrica, hasta que no tenga prueba de que el dealer ese vendió la última moto, no le reenvían otra vez el pedido original, que fueron 5 o 6 motos. Sí. Y eso es así para todos. No es que alguien tenga especial, otro. No, es para todos igual. Entonces, por eso la demora de entrega aquí en Estados Unidos, no sé en Europa, me gustaría que me lo digan aquí en los comentarios, está tardando de 2 a 3 meses para que te entreguen una moto. Increíble, qué increíble. de Es verdad. una cosa increíble porque vas a comprar la Goldwing 2022 y capaz que la compraste cuando ya salió la 2023. Sí, claro. No, y aparte otra cosa, me Medio loco. imagino también lo que es accesorios, como repuestos, ¿no? Como cosas como... Vamos a suponer, yo tengo la 2019, ¿no? Sí. Y si yo le quiero cambiar el maletero de atrás, ponerle que es más ancho, más Sí, grande, sí, sí. poner la de la 2022, ¿qué se demorará? Y no lo sé, pero todo se está demorando, Marce. Sí. Todo no es como antes. Mira, por ejemplo, yo quise comprar una luz, bueno, voy a decir la marca, ¿por qué no? De Gold Strike, que la verdad que me encanta, pero no tenían, venía la luz, pero el accesorio que viene con esa luz, que lo tenés que comprar aparte, lamentablemente, que es para conectar los plug and play, no lo tenían. Estaba out de stock. Entonces, ¿para qué voy a comprar una luz si el accesorio que va con esa luz, obligadamente, no lo tienen? Sí, exactamente. Sí. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que está pasando hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos. Vuelvo y repito, no sé en Europa, pero me imagino que debe ser igual o peor. Sí, también hay el problema de los precios de la inflación, no solo acá en Estados Unidos, sino en Europa después de la pandemia. De la pandemia hace que también todo no haya tanto personal para trabajar. Han dado libre a mucha gente y ahora de a poco lo están recontratando, pero también eso es un proceso, porque no solo pasa con las motos ni con los muebles,
Pasa con muchas cosas que uno va a la tienda. Recontratar gente nueva, entrenarlos, todo eso tiene un tiempo y una demora y eso se traduce en el consumidor final que somos nosotros. Sí, somos nosotros. Más caro, más tiempo para entrega, no productos, no stock de productos y todo es un combo que lamentablemente es así y espero que en algún momento esto cambie. Definitivamente. Sí. Ojalá que cambie porque tengo un amigo mío que está desesperado por una Goldwing 2022 negra, sí. No sé si lo dije, todavía no encuentra, no hay, no existe. JM le dijo, dame 1 o 2 meses, yo te pongo en una lista, que ellos tienen una lista de espera para eso. Hablando de JM, quiero agradecer a Eduardo que siempre está con nosotros, siempre nos manda informaciones que son ahí puntuales. Muchas gracias, Eduardo. Así que bueno, llegamos hasta aquí, Marcelo. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá en el video. Si no te suscribiste, suscríbete. Y por supuesto, comenta. Y si tenés algo así lindo para comentar sobre este problema, bienvenido, me gustaría escucharlo. Sí, gracias a todos, gracias por vernos. Gracias por pertenecer a esta familia Goldwing, que cada vez es más grande. Y bueno, nos vemos en la próxima. Dale, nos vemos en la próxima. Hasta luego.